Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde hoy vamos a contar con la presencia de Xiomara. Ella va a compartirnos un poco acerca de la medicina frecuencial. Va a ser un espacio muy dinámico, muy práctico que nos va a llevar a entender mucho más todos los beneficios que tiene nuestro dispositivo, todos los beneficios que tenemos al tener un Gili y sobre todo cómo podemos potenciar las diferentes áreas de nuestra vida, pues con esta tecnología de punta que está impactando el bienestar. Entonces voy a dejarlos por aquí con Xiomara y espero que disfruten mucho de este espacio y de esta masterclass. Gracias, querida Ana, querida comunidad. Qué rico poder estar con ustedes entendiendo que la vida realmente se mueve en sintonía, en frecuencia y en expansión. Y que claramente estamos frente a la ola azul de la nueva frecuencia de la salud. Eso quiere decir que hay un camino de experimentación de la medicina que está cambiando nuestra manera de sanar. Y quisiera que antes de ir a la teoría lo experimentemos por nosotros mismos, por nosotras mismas. Y quisiera invitar a todos los que estén aquí en la sala y que nos vean en diferido también, que hagamos un pequeño ejercicio de autoconciencia. Vamos a coger los tres deditos de la mano derecha y nos vamos a poner esos dedos en la radial que está en la mano izquierda, ahí donde está el pulso. Y quiero que por un instante cierren sus ojos y perciban el pulso que está dentro de ti. Eso no te lo estás imaginando, realmente hay un pulso dentro de ti. Tu cuerpo lleva toda la vida vibrando sin que te lo hayan enseñado, sin que te lo hayan dicho. Pero es importante que aprendamos a escucharlo, porque al final todo en la vida vibra, todo lo que está en este plano tiene una vibración, una frecuencia y una coherencia. Entonces, podemos, por favor, pónganme un 1, 1, 1, una manito así, sí, realmente se dieron cuenta que están vivas, que están vivos, que hay un pulso latiendo en todo lo que existe, que ese pulso tiene un ritmo y que ese ritmo está dentro de cada una y dentro de cada uno de ustedes. Entonces, podemos empezar a definir que la materia, cuando hablamos de materia, y por favor me dicen si ven aquí este tablerito, que yo soy muy visual y me gusta escribir. La materia es el resultado de una realidad que es invisible a nuestros ojos. Pero ¿qué es la materia? Es energía organizada. Y esto es maravilloso entenderlo dentro de la biofísica cuántica. Cuando yo hablo de la biofísica cuántica es un paradigma que está cambiando, porque antes desde la visión cartesiana de René Descartes pensábamos que el cuerpo era como un reloj lleno de piezas, lleno de sistemas que se podían sacar, que se podían cortar, pero realmente cuando Max Planck en 1918 descubre que nosotros y que la materia está hecha de paquetes de luz, de fotones, de quantums, que en su conjunto crean una cuanta, un cuanta. Entonces, realmente podemos definir que la materia es esa energía organizada. Es decir, si vemos la ecuación de Einstein, que es energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, pues vemos que la materia está hecha realmente de energía. Todo está hecho de átomos, no de ladrillos sólidos, sino de
muchas partículas que se están moviendo en ese espacio vacío. Y yo creo que ahí es cuando realmente nos damos cuenta que la biofísica cuántica, que empieza a estudiar eso pequeñito que no es tan visible a los ojos, que no son estructuras sólidas, sino realmente que empiezan a hablar de ese espacio vacío, y entonces empieza a emerger este nuevo paradigma, y voy como a darles unos bullet points que yo creo que nos acercan mucho a toda esta nueva tecnología en la que nosotros estamos vibrando. Entonces, todo lo que vemos como materia está hecha de átomos. Esos átomos están prácticamente vacíos, son energía pura en movimiento. La materia es energía organizada y estructurada en patrones. El cuerpo humano es un campo de energía que manifestamos hoy como biología. Realmente tú, yo, todo lo que vemos, este extracto, esta planta, está hecha de una longitud de onda, de energía que se organiza. Entonces el cuerpo no es un conjunto de moléculas rígidas, de ladrillitos sólidos o de piezas compactadas. Realmente esto que vemos es un campo de energía profundamente organizado. Y veamos un poco esto que realmente no vemos, pero que hemos estado de alguna manera todos los que estamos aquí en esta comunidad buscando, y es sentirnos completamente bien. ¿Y eso qué significa? Es que nuestro paquete de información esté ordenado. Y quiero preguntarles a todos y a todas, ¿cuándo fue la última vez que se sintieron completamente bien? Cuando yo hablo completamente bien, no solamente hablo de no tener síntomas, sino de realmente sentirnos verdaderamente afinados, en armonía, llenos de energía. Y mientras que nos respondemos cada una y cada uno, quienes tengan su Mahili, les voy a pedir que pongamos el programa de energía para que activemos justamente eso de lo que estamos hablando. Entonces deja que esa pregunta aterrice en ti. ¿Cuándo realmente te has sentido, o cuándo fue la última vez que dijiste, sí, me siento en orden, me siento pleno de energía, me siento como un instrumento bien afinado? Porque esto nos lleva a este paradigma de la medicina que no lo están contando, pero creo que dispositivos como el Healy o científicos como los que han podido llevar a cabo esta síntesis de la medicina frecuencial, pues nos lo están mostrando, porque todo en la vida es un proceso vibratorio. El cuerpo nuestro, en síntesis, es energía organizada. Entonces, si el cuerpo es una energía organizada, ¿quién me dice qué es la enfermedad? ¿Quién me puede escribir, o si quieren abrir el micro? ¿Qué es la enfermedad? Si la salud es la energía organizada, ¿qué sería la enfermedad? Que está todo desorganizado. Correcto, es la energía que no está coherente, que no está organizada, en donde se ha alterado el orden, y entonces ya no vemos esto como un daño mecánico, porque realmente lo que vemos es una pérdida de orden energético, y eso sí que es importante, porque la materia es el resultado visible de una realidad invisible. Entonces a veces la gente nos dice, pero esto cómo funciona, cómo así, cómo esto puede transmitir algo para curarme, para ordenarme, para entrar en coherencia. Pues porque esto emite ¿qué? Información y energía organizada. Entonces veamos un poquito con ejemplos más prácticos. No sé si ustedes han visto qué pasa cuando
un violín empieza a sonar y hay una copa de cristal. ¿Qué le pasa a esa copa? Cuando hay un violín que tiene una nota exacta, ¿qué le pasa a esa copa? La copa empieza a vibrar en la misma nota de el violín. ¿O qué pasa cuando nosotros tenemos un resonador como un cuenco? Donde nuestro cuerpo es agua, casi 70-80% de agua, nuestros huesos son de sílice y los cuencos son de cuarzo. Entonces hay como un entrainment. Realmente lo que pasa es que hay como una resonancia de esa nota exacta y ni siquiera lo tocamos. Esto no tocó mi cuerpo, el violín no tocó la copa. Con el Healy no estamos dando un medicamento, pero ¿qué sí le estamos dando? Una frecuencia. Y entonces esa frecuencia entra en resonancia. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con el Wi-Fi? O como dirían en España, con el Wi-Fi. Nuestro cuerpo no es solo carne y huesos. Nuestro cuerpo es una antena que está emitiendo y recibiendo señales todo el tiempo. Cuando todo está organizado, pues la sintonía de la información llega con más afinidad. O cuando ¿qué pasa cuando se nos va el wifi en la casa? Cuando yo vivo en el campo y a mí me pasa cada 2 días que se me va la señal, pues me quedo incomunicada y realmente el sistema falla. Entonces, entender que nuestro cuerpo finalmente lo que es un paquete de información o un paquete de fotones o de biofotones de luz. Entonces, muy importante entender que nosotros no somos un cuerpo que a veces se enferma, sino que somos una sintonía que a veces se desafina. Y yo quiero leerlos por acá porque me encanta que esto sea interactivo. La enfermedad se genera a través de conflictos emocionales, nuestro campo de información tiene información en estado de incoherencia y la frecuencia entra en resonancia armonizando el campo de información. Así es, Ernestina, exactamente. Y vamos, Nico, si tienes por ahí el diagramita de nuestro cuerpo moradito, en donde, como dice Ernestina, ¿qué pasa? En el cerebro se generan sinapsis. Esas sinapsis generan una chispa eléctrica que se traduce en una información que genera una bioquímica en nuestro cuerpo y esa bioquímica se traduce en sensaciones, en emociones y en acciones. Por eso el HeartMath Institute habla de la importancia de la coherencia de este eje cerebro-corazón, corazón-cerebro, que es cuando realmente entramos en coherencia y cuando hay coherencia entre esa chispa eléctrica y la chispa magnética del corazón, que además, no sé si ustedes saben, pero el campo resonante más grande que tenemos en el cuerpo es nuestro corazón. Y nuestro cerebro y nuestro corazón son osciladores. Y en el cuerpo todo oscila. Oscila el cerebro, oscila el corazón, oscilan las vísceras, oscilan los tejidos. Todo es un campo oscilatorio. Por eso, vuelvo e insisto, nosotros somos el resultado de un campo o que está organizado o que está desorganizado. Y frente a esto, digamos, frente a este nuevo paradigma de la medicina frecuencial o de la biofísica cuántica, hay 3 palabras que son demasiado importantes y quería que vieran esto. Miren, ¿qué pasa? Una creencia o un pensamiento genera una sinapsis. Esa sinapsis produce una chispa eléctrica en nuestro cerebro que se traduce inmediatamente en una bioquímica de nuestros neurotransmisores que generan un magnetismo y esto produce una emoción, que es una emotion, que es eso, una energía en movimiento. Y esa energía en movimiento pues genera una somatización o una sensación corporal que realmente termina en una transformación de una frecuencia vibratoria y por eso podemos decir que las emociones
tienen una frecuencia vibratoria y ustedes pueden, y creo que esto ya lo hemos visto en varias clases, como el doctor Hawkins hizo una síntesis de todas esas emociones que tenemos los seres humanos y cómo hay unas emociones de una rata vibratoria muy bajita, como la culpa, la tristeza, el miedo, la vergüenza, y cómo cada vez cuando vamos ordenando el biocampo, esas emociones se ordenan y entonces empezamos a tener una frecuencia vibratoria mucho más alta. Entonces pasamos de estar en 20 de frecuencia vibratoria a llegar a una calibración en la paz y la iluminación hasta de 700 o de 1000. Entonces, regular esas chispas eléctricas, pues que son nuestros pensamientos, que son nuestras creencias, son demasiado importantes. Entonces, tres conceptos súper claves, Nico, y podemos volver a la presentación, son estar en frecuencia. ¿Qué significa frecuencia? El ritmo de cada célula, de cada órgano y de cada emoción. Y cuando yo hablo de ritmo, quiero que pensemos que la vibración, ¿cierto? Es como el movimiento esencial de la vida. Todo está vibrando. Hay unas cosas que vibran a más alta frecuencia, hay otras que vibran y eso tiene que ver con esa longitud de onda, ¿cierto? Esos valles, esas olas y esos valles. Entonces, cuando a uno le hacen el electroencefalograma o el electrocardiograma, pues uno revisa si eso está en fase o si eso está desfasado. Y entonces la salud se parece más a estar en fase y la enfermedad se parece más a un electro que está desregularizado, en donde los picos y los valles son muy irregulares, a cuando realmente hay orden y armonía, que eso se traduce pues en bienestar. La resonancia, ¿qué pasa cuando hay resonancia? Es cuando dos cosas vibran igual y se sincronizan sin esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Una longitud de onda, de pronto encuentra otra longitud de onda y hacen ese entrainment, hacen como esa resonancia y entonces se sincronizan sin esfuerzo. Y la tercera palabra o el tercer concepto súper clave cuando estemos hablando de medicina frecuencial o de terapias de vibración es la coherencia. ¿Qué pasa con la coherencia? Es cuando todos los sistemas vibran juntos y en armonía. Entonces ahí hablamos de ese eje corazón-cerebro, del eje hipotalámico, en donde la glándula pineal está alineada con las glándulas endocrinas, tiroides, paratiroides, suprarrenales. Hay una glandulita que en la medicina alopática no la conocen mucho, que es la glándula intersticial sexual, que está justo donde está el jara o el dantien, 4 deditos debajo del ombligo, y que es súper importante porque de ahí nacen muchos canales energéticos alrededor de nuestro cuerpo, que lo hablamos en nuestra clase pasada, de esta anatomía energética que tiene el cuerpo, en donde hay nadis, en donde hay chakras, en donde hay meridianos. Si profundizamos un poquito más en la medicina ayurvédica están los shrotas, bueno, y toda esa, digamos, anatomía energética que antes no se veía, pero que hoy en día con los dispositivos que tenemos, pues la podemos frecuenciar, podemos tomarle la foto Kirlian y entonces ya vemos eso que llamábamos el aura, pues realmente es un biocampo organizado de biofotones de luz. Y por eso es tan importante tener regulado como estos ejes, tener una frecuencia ordenada, una resonancia ordenada y una coherencia ordenada, porque eso se traduce pues en un cuerpo en orden. Y el corazón, ya sabemos que es el generador del campo electromagnético más grande, es medible a 1 metro de distancia de nuestro cuerpo y pues ya sabemos, las emociones, los pensamientos cambian ese biocampo.
Y ese campo afecta a quienes tienes cerca, y esto no es metafóricamente, ¿no? Es biofísica, y por eso a veces uno entra a unos lugares donde realmente uno siente rica energía o energía muy pesada, o está uno con alguien que emite una biofrecuencia que uno dice, "Uf, qué denso, denso estar con esta persona, o denso estar en este lugar, porque hay una coherencia entre campos y nuestros cuerpos saben leer esas frecuencias porque tenemos estos osciladores frecuenciales adentro de nosotros. Entonces voy a pedirles que nos sentemos con la espalda recta, como dicen los budistas, en una postura amorosamente digna. Tus pies, si estás en la silla, apóyalos en el piso. Y te voy a pedir que cojas esos 3 deditos que usamos ahorita y los pongas en tu corazón. Solamente el hecho de llevar la atención al corazón hace que se reduzca la frecuencia cardíaca. Y si además de llevar la atención y la respiración, vamos a inhalar en 5, retenemos en 5 y exhalamos en 5, eso inmediatamente hace que la frecuencia cardíaca se ordene, pero además de ordenarse a través de la atención y la respiración, vamos a traer a nuestra mente, a emular una emoción de gratitud. Y eso inmediatamente hace que internamente haya una sonrisa en el corazón. Cada una y cada uno piense por qué puede agradecer hoy. Y esa gratitud la puedes expandir a una sensación de apreciación. ¿Qué aprecias de ti hoy? ¿Qué puedes apreciar de ti? Y si eso lo proyectamos y lo expandimos, podemos pasar de la gratitud a la apreciación y de la apreciación a la compasión por todo lo que existe vivo en este planeta. Este simple ejercicio nos puede tomar 3 o 4 minutos, pero eso hace que haya un campo resonante coherente, y es el ejercicio que usa el HeartMath Institute para tener esa coherencia cardíaca. Y esto realmente tiene un nombre científico y es ese, coherencia cardíaca. El HeartMath Institute lleva más de 30 años demostrando que este estado cambia mediblemente tu sistema inmune, tu cortisol, tu presión arterial en tan solo 3 o 4 minutos. Entonces, cuando logramos que este campo de información llamado cuerpo entre en coherencia, se fortalece el sistema inmune, se disminuye el cortisol y se regula nuestra presión arterial. Entonces, entender que la enfermedad no aparece de repente, sino que primero se desafina el instrumento. Cuando se desafina el instrumento, es como que la música que suena está muy disonante y entonces no hay ese equilibrio y esa armonía. Entonces miremos un poquito entre estos dos paradigmas. La medicina convencional actúa cuando el síntoma ya existe. La medicina convencional necesita muchas veces que aparezca el grito como síntoma para poder atender el cuerpo. Y la medicina convencional trabaja sobre todo sobre la materia, sobre el cuerpo físico. ¿Qué pasa con la medicina frecuencial? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un análisis de resonancia con nuestro Hiri? Muchas veces, cuando hacemos ese análisis, lo que nos muestra es la potencialidad de algo que se está desajustando en nuestro campo o en nuestro biocampo, en nuestro cuerpo sutil, y muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no tengo, no sé, dolor en él o no me está molestando el hígado, pero te aparece que hay que regular el meridiano del hígado o te aparece que hay que trabajar en el primer chakra o te aparece que hay que hacer una vitalización o que hay una mezcla de algo que nos está
causando una interferencia en nuestra digestión. Entonces, la medicina frecuencial tiene el gran poder de detectar el desajuste antes de que aparezca, porque claramente el impacto viene desde el campo sutil. Cuando no atendemos el campo sutil y estamos desconectados de nuestra alma, de nuestro propósito de vida, de lo que genera armonía en nuestra vida, eso sigue impactando y va entonces al cuerpo mental y entonces no le hacemos caso y la mente entonces está totalmente llena de olas y es como un mar lleno de turbulencia y entonces eso sigue impactando y pasa al campo emocional y tampoco le hacemos caso hasta que aparece el síntoma. Entonces a mí me parece precioso esta analogía y es que a través de las mediciones de la frecuencia podemos realmente escuchar el susurro, eso que no grita el cuerpo, sino que nos está susurrando, por favor, párame, ponme atención. Y nosotros, digamos, desde la medicina ayurvédica, que es una de las medicinas que yo practico, pues oímos muy rápidamente esos susurros del cuerpo. O sea, un estómago inflamado es un susurro. Una persona que tiene desregularizado su sueño y que no puede dormir plenamente y descansar plenamente, eso es un susurro. Una articulación que está rígida es un susurro. Un estreñimiento es un susurro, pero a veces, claro, en el corre-corre de nuestro día a día, nosotros no podemos leer y hemos desafinado el instrumento para escuchar esos susurros de nuestro cuerpo. Y es maravilloso volver y retornar un poco a esa intuición sutil, que yo creo que es una de las cosas más bellas que permite un dispositivo como el Healy. Yo tengo pacientes que me dicen, mira, yo no sé si sintomatológicamente he mejorado, pero intuitivamente me estoy dando cuenta de muchas cosas que antes no me daba cuenta. Ahora tengo más plenitud de mis estados corporales, de mis estados emocionales, de mis estados mentales. Entonces, la medicina frecuencial, ¿qué quiere? Atender no el síntoma, sino la información que organiza nuestro cuerpo. Entonces, desde la medicina frecuencial nosotros no imponemos, realmente le ofrecemos al cuerpo una frecuencia que olvidó, que está desregularizada y que el cuerpo cuando la sintoniza, ¿cierto? Por esa resonancia, pues la reconoce. Entonces no es que nosotros estemos haciendo magia, no es solamente que pongamos a nuestros clientes o pacientes a pensar positivamente, claramente no estamos reemplazando al médico de cabecera, pero realmente estamos ofreciendo una capa de información que sostiene la biología. Eso que nadie nos había enseñado a cuidar, porque a quién le dijo, a quienes nos dijeron, por favor, cuide su campo sutil, pilas con sus pensamientos, organice sus biorritmos, ¿cierto? Esos ciclos circadianos que son tan importantes, esa cronobiología de los órganos que también es muy importante. Esa podría ser una charla deliciosa que podamos tener después y entender que los órganos internamente tienen unos ritmos cronobiológicos y que si los rompemos, eso genera enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, volvamos a cerrar los ojitos para ir integrando toda esta información. Volvamos a hacer una respiración en 4 tiempos. Voy a pedirles que inhalen en 4, retengan en 8 y exhalen por la boca, perdón, retengan en 7 y exhalen por la boca en 8. Vamos a hacer 3 veces esa respiración. Inhalo en 4, retengo en 7 y exhalo por la boca en 8 tiempos. Una vez más, inhalo en 4, retengo en 7 y exhalo por la boca en 8 tiempos.
Y quiero que mientras hacen esa respiración se imaginen el cuerpo como una gran orquesta, donde cada órgano, tu hígado, tu vasopáncreas, tu vesícula, tus riñones, tus intestinos delgado y grueso, tus pulmones, tu corazón, todo tu sistema nervioso es como si fuera una gran orquesta. Cada órgano un instrumento. Y ahora piensa, ¿qué partes de mi cuerpo y de mi orquesta están sonando bien? ¿Suena mi hígado bien? ¿Suena mi vasopáncreas bien? ¿Suenan mis pulmones bien? ¿Mis riñones? ¿Mis intestinos? ¿Mis alvéolos? ¿Mi linfa? ¿Mi sangre? ¿O cuáles llevan tiempo desafinados? Y no juzgues, solo percibe. Percibe que está desafinado en ti. Las amígdalas, el ojo, los nervios. Y es increíble porque existe una frecuencia para cada parte de ti que está disonante. Entonces imagínense que el Healy es como si fuera el director de la orquesta. Y entonces sabe que tiene que decirle al cello cómo tocar y a la flauta cómo sonar. Pues el Healy hace exactamente eso. Y es a través de las biofrecuencias que le dice a cada órgano cómo debería estar sonando, resonando y estando en coherencia para que entre en realmente equilibrio perfecto. ¿Les hace sentido esto? Todo el universo es movimiento y es vibración. Tú eres un paquete poderosísimo de luz, de frecuencia, de vibración. Entonces, cuando alguien nos pregunte si realmente esto tiene un sentido científico, si realmente esto tiene un soporte científico, pues empecemos a estudiar un poquito y los invito a que lean libros como el de Fritjof Capra, ¿cierto? Que leamos un poquito sobre biofísica cuántica, que entendamos toda esta biomecánica maravillosa que implica saber que el cuerpo es un resonador de vibración y de frecuencias. Entonces, esta analogía es muy bonita porque lo que estamos buscando es volver a ordenar lo que en frecuencia se ha desordenado, poner en orden esta orquesta de la vida y que todo tiene vibración, todo tiene un movimiento que es rítmico, que es repetitivo y que oscila en el tiempo. Y esas son las oscilaciones que nosotros proponemos con esta infinitud de programas que nosotros tenemos en el Healy y en el Mahili. Y esta energía se expresa en esa vibración y entramos a trabajar en este campo vibratorio y por eso también el Mahili pues puede trabajar, digamos, en espacios. Todo lo que emita una longitud de onda y frecuencia pues puede ser equilibrado. La vibración es el estado fundamental de la existencia. Cuando algo vibra, genera frecuencias. ¿Y qué es una frecuencia? Es la velocidad de esa vibración, es el número de vibraciones por segundo. ¿Y eso cómo se traduce? En hertz. Entonces, ¿qué es esto? Realmente es un oscilador de frecuencias que lo podemos medir en hertz y por eso cuando tenemos un programa del Healy, pues ustedes van a ver que se mide, ¿cómo se mide? En hertz. Entonces ahí me dice que está en 5 kilohertz y estamos poniendo nuestro programa de energía. Entonces, a mayor frecuencia, mayor vibración y mayor energía. Y yo creo que eso es lo que queremos lograr, ¿cierto? Cada vez que nosotros
nos vibramos nuestro Healy o se lo vibramos a un cliente paciente, que además a mí me encanta ya no hablar de pacientes, sino de asientes. Qué delicia, tú hacerle una bioresonancia a a tu paciente y decirle, bueno, esto es lo que nos está mostrando el Healy que necesitas equilibrar, pero tú debes, ¿cierto?, mejorar tu autocuidado nutritivo, tus disciplinas conscientes, tus prácticas progresivas. Y entonces ahí empezamos a hacer un entrelazamiento maravilloso entre esta medicina que parece muy invisible, pero que realmente hoy en día es comprobable y es absolutamente medible, y darle una posibilidad maravillosa a los asientes, es decir, a las personas que realmente quieren tomar la responsabilidad de su salud con estas maravillosas frecuencias. Entonces, yo no tengo, tal vez sí, Nico, me puedes mostrar, porfa, los diagramitas de las ondas, que pues básicamente, ¿cierto? Este es el valle, esta es la cresta, esta es el valle y esta es la cresta. Y entonces esa biofrecuencia o esa resonancia nos muestra cómo está el estado energético del ser, y por eso es que también el Healy puede medir los campos sutiles como los chakras, como los meridianos, que ese programa es absolutamente maravilloso y poderoso, porque justamente lo que nos está mostrando a través de esa biofrecuencia, ¿cierto?, de esas longitudes de onda, cómo es que realmente está nuestro estado energético. Y ahí nuevamente les dejo dos conceptos que son muy importantes, y tal vez con esto cierro esta deliciosa reunión que tenemos frecuencial hoy. Y es que nosotros podemos estar en fase cuando eso está ordenado, ¿cierto? Cuando esas crestas y esos valles están ordenados, o podemos estar muy desfasados y muy desequilibrados cuando esto se desordena. Entonces, estar en fase es estar en coherencia, y esto se traduce en salud vibratoria. ¿No les parece muy lindo este término? Salud vibratoria, que es la clave de la salud. La salud y la enfermedad no son un azar del destino. Realmente son estados vibratorios ¿de qué? De coherencia o de desorden. Entonces, estar en estrés es estar en incoherencia. Estar en toxicidad es estar en desfase. Estar en pensamientos negativos es estar en desfase. ¿Quién me puede contar qué es estar en fase? Si estar en desfase es estar en estrés oxidativo, en toxicidad, en pensamientos negativos, ¿qué sería estar en fase? ¿Quién me quiere contar? Equilibrio, Ah, armonía, equilibrio, armonía, pensamientos que coherencia, pensamientos coherencia, positivos. pensamientos positivos. Entonces, bueno, esta es como la invitación, y es que a través de esto que parece tan sutil y tan invisible, nosotros invitemos a las personas a entrar a este nuevo paradigma de la medicina frecuencial, en donde ya no vamos al síntoma, en donde no trabajamos solamente desde el cuerpo, sino que podemos leer este biocampo, esto tan sutil que impacta profundamente esas frecuencias oscilatorias, esos estados anímicos, ese orden interno de los órganos, de los sistemas, ¿cierto? Esto es como expansivo, primero la célula, después el átomo, la célula, el órgano, la molécula, el órgano, el tejido y el sistema. ¿No les parece fascinante esto? ¿Y no les parece fascinante que además esto lo podamos comprobar desde la biofísica? Que realmente estos son ya campos medibles, que realmente entender, además, a mí me encanta que nos digan, es que somos seres de luz. Todos somos un biofotón emanando una longitud de onda. Entonces, bueno, qué delicia reconocernos como seres de luz. Y me encantaría rápidamente hacer un barridito. ¿Qué se llevan hoy de esta pequeña conversación frecuencial que tuvimos hoy? ¿Qué te queda?
cada persona que quiera compartirnos una palabra, con qué se van hoy. Que la salud es energía y se construye con coherencia. Me encanta. La salud es energía y se construye desde la coherencia. Tres conceptos importantes: frecuencia, coherencia y sintonía. Equilibrada, la facilidad con la que puedo estar en coherencia en mi corazón, estar en coherencia y cómo realmente, ¿cierto? Esta es una tecnología de punta maravillosa que nos permite estar en esta ola azul innovadora en donde hoy pues cada vez esto se pone mucho más exponencial y cada vez pues yo creo que en cada hogar vamos a querer tener un Gili o un Mahili. Mailú, adelante. No, hombre, la verdad es que me encantó esta sesión, hablando muchísimo de la prevención, de cómo realmente podemos notar desde tiempo antes, y creo que tu cuerpo te da muchas señales de estos desequilibrios, pero no lo vemos hasta que se muestra físico. Entonces, la verdad me encantó, y que en estar en coherencia, bueno, me refleja que voy a estar sana. Muchísimas gracias por esta sesión. Súper maravilloso. Y yo creo que cada vez queremos tener una medicina más preventiva que una medicina reactiva. O sea, se imaginan todo lo que podríamos ahorrarnos en términos de salud, de medicamentos, de ausencias laborales y de nuestra propia satisfacción personal. Entonces, digamos que a mí me pasa y es que nos volvemos muy intuitivos. Yo siento que por alguna razón también tener como muy cerquita este dispositivo lo pone a uno muy intuitivo, entonces uno ya es muy fácil cuando uno siente que le está empezando el síntoma o cuando está bajito de energía. Entonces ya sabemos que nosotros somos un paquete informatorio o de información de energía. Entonces cuando nos sentimos que la energía se nos está bajando, ¿qué hacemos con el celular cuando se le está acabando la batería? Pues vamos y lo conectamos y lo enchufamos. Entonces literalmente, pues cuando nosotros sentimos que nuestro cuerpo está bastante bajito de energía, pues empezamos a hacernos biofrecuencias, empezamos a estabilizar con balance, ¿cierto? Vamos al Gold Cycle o vamos a armonización bioenergética o a vitalización bioenergética o nos vamos a nuestro programa de meridianos y rápidamente entramos en fase. Cuando nos estemos sintiendo desfasados, pues rápidamente entramos en fase. Muchas veces nosotros decimos, pues que me estoy sintiendo mal y nos hacemos 1000 pruebas médicas, hablando de lo que nos está compartiendo Mailu, ¿cierto? Y todo sale bien, pero uno sabe que algo no está bien, porque uno tiene una percepción o una interocepción de que algo no está bien en el cuerpo. Y claramente, pues muchas cosas no son medibles hoy en día desde la alopatía, pero desde la medicina frecuencial, pues claramente podemos dar un pasito adelante. Entonces, entender que la materia no existe en realidad como materia, sino que realmente todo lo sostiene la vibración. Y esta frase a mí me encanta y la dijo Max Planck en 1918: la materia no existe en realidad, solo existe la vibración. Tus células están todo el tiempo emitiendo luz real. Tu cuerpo realmente es un emisor de luz. Así que, bueno, a seguir mapeando este campo sutil, a seguir haciendo medicina como la que me gusta a mí, la medicina preventiva, a seguir ayudando a tantos seres humanos que hoy realmente se pueden beneficiar de una tecnología de punta aprobada hoy en día en la Unión Europea como un mecanismo pues médico, ¿cierto? Como un dispositivo médico. Y yo creo que esto sería pues de gran beneficio realmente para la humanidad si practicamos cada día más esta medicina. Y mi pregunta para terminar hoy, la pregunta no es si tu cuerpo necesita recalibrarse, sino cuánto tiempo más vas a esperar para darle la música, la frecuencia y la vibración que merece. Un abrazo para todas y para todos y sigamos frecuenciando con esta maravillosa
potencia al mundo. Medicina de frecuencia, ordenar la información del campo. Si hay desorden en el campo, la vibración baja y el cuerpo avisa. Healy envía frecuencias armoniosas para el balance. Me llevo esto. Excelente este resumen. Maravilloso. Les mando un abracito gigante y que, bueno, sigamos entrando en fase y en coherencia todos los días de nuestra vida. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Xiomi. Muchas gracias a todos por estar acá, por recibir y sé que será de gran contribución toda esta información que recibimos hoy. De verdad que muy desmenuzado, muy práctico y verdaderamente nos lleva a reconocer la joya que tenemos, que es nuestro dispositivo y cómo podemos, mejor dicho, potenciar todos los aspectos de nuestra vida. Que tengan Ay, una qué otra bonita